Agradezco mucho al doctor Luis Carlos Ugalde estar con nosotros colaborando. Él es director de Integralia Comunicaciones, muy pendiente de todo lo que pasa en el Congreso y la estadística política y jurídica. Y con él queremos comentar el tema de Topo Chico. Es que me quedé pensando, se me fue el avión porque estaba pensando en lo que nos decía hace un momento. Bienvenido primero que nada. Gracias, Pepe. Luis Buenas Carlos. noches. Me quedé pensando en el tema del gobernador de Michoacán. Vimos, no sé si ya lo viste, un documental que está nominado para el Oscar que se llama Tierra de Cárteles. No lo he visto. Es un documental sobre el narco y sus repercusiones y pone dos ejemplos. Pone el ejemplo de Michoacán justamente, en cómo se crean los grupos de autodefensa. Todo gira en torno a José Manuel Mireles, hoy preso en Sonora desde hace ya casi 2 años por portación de armas. Él fue uno de los líderes de los grupos de autodefensa, de los cuales se está anunciando hoy oficialmente su defunción. ¿Te acuerdas cuando intervino el gobierno en Michoacán, que mandó un comisionado? En ese documental se pone de manifiesto que el gobierno llegó a Michoacán para introducirse, infiltrar a los grupos de autodefensa, dividirlos, provocar la ruptura y luego tener el control y convocarlos a integrarse a fuerzas rurales de vigilancia y seguridad, en lugar de estar actuando por mano propia con armas prohibidas, legítimas del ejército nada más, etcétera. Esa es la base. Y dice, y ahora estos grupos que han sido incorporados a las guardias rurales han sido infiltrados, como lo fueron en su momento los autodefensas, han sido infiltrados por los cárteles, por los interesados en que se mantenga el estado de cosas, claro, y las rivalidades por el dominio del trasiego de drogas en Michoacán. Claro. Y ahora estos nuevos grupos de la Fuerza Rural Michoacana están, sí, de día defendiendo a Michoacán, pero de noche están defendiendo a los cárteles de la droga en lo que se refiere sobre todo al tráfico de marihuana y la fabricación de metanfetaminas. Es un tema delicadísimo que es tocado en este documental que se llama Cartel Land en inglés, que sí, aquí lo tradujeron como Tierra de Cárteles, estuvo en varios cines. Así es. Eso es un punto interesante, ¿no? Hasta qué punto estas guardias que ya están supuestamente controladas por el Estado michoacano siguen siendo de noche los que fabrican metanfetaminas y protegen esos intereses. Es un tema de fondo. Muy importante, igual que el tema de Topo Chico que estabas comentando hace rato. Sí, por ¿Cómo supuesto. ves el asunto de Topo Chico? Lo dijo hace un momento Renato Sales, el comisionado de Seguridad Nacional, ¿no? Es un tema que trae fondo, un fondo muy profundo y no de ayer, sino de hace muchos años, el sistema penal judicial. Mira, en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos habló de un informe en donde dijo que había un problema de hacinamiento y de sobrepoblación. Le puso una calificación a ese penal que hoy estalló en esta crisis de 5.7. Sí, bajísimo. Mencionó que había sobrepoblación, hacinamiento, malos servicios de salud, mala prevención, pocos custodios, y no pasó nada. Esto pasa en todo el país. En 2015 un reo fue asesinado y otros 11 lesionados por una riña ahí mismo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dicho que se han emitido recomendaciones para que haya más personal de vigilancia y no pasó nada. Hace rato escuchaba las críticas que se le hacen al Bronco. Me parece que es válido que se cuestione y que se le critique, por supuesto que es válido, pero me parece que también habría que analizar qué pasó en los últimos años, por lo cual los gobernantes, el gobernador, los gobernadores no atendieron este tema. Fíjate que hace rato que platicabas con el gobernador de Michoacán y felizmente anunciaba la fiesta por la Avenida del Papa, pensaba, este problema de la falta de atención a las penitenciarías y a los centros de reinserción social tiene mucho que ver con los malos incentivos de la política en México. Claramente, si yo soy gobernador y quiero ser famoso, pues retapizo el estadio de fútbol para que venga el Papa. Sí. Pero ¿qué gobernador le va a invertir a una penitenciaría donde hay 3.500 personas que son los criminales, la parte negativa de la sociedad? ¿Qué paga? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién la aplaude? Y entonces lo que hemos visto es que en todo el país, como decía Renato Sales hace rato, sí, un problema de irresponsabilidad de los gobiernos en plural que no han hecho una inversión en esta materia en los últimos 20 años. Gobernadores que no asumen su responsabilidad. Que no asumen su responsabilidad porque no paga políticamente, paga más el programa
piso seguro, paga más la visita del Papa, paga más telenovelas con la televisión comercial, paga más invertir en otras cosas. Y esto que es una cara fundamental de un Estado, un gobierno, los gobiernos tienen que tratar con dignidad a sus criminales porque es la única manera de poder lograr un sistema justo. Y esto es un problema de corresponsabilidad. Entonces la Federación dice, nadie está haciendo su chamba, y creo que otra vez va a volver a pasar lo mismo, Pepe, porque ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. ¿Quién va a llamar al exgobernador de Nuevo León para pedirle cuentas de por qué no se cumplió su función? Y no solamente al exgobernador, al que fue anterior a él y a los otros que estuvieron a cargo de esta responsabilidad. ¿Quién va a responsabilizar a los anteriores diputados locales en Nuevo León que no exigieron que en su momento se le diera el tratamiento, el mantenimiento, la expansión a este? Y esto pasa en todos los países y en todas las entidades del país. Entonces esto es un asunto de responsabilidad y un problema distorsionante de incentivos de los gobernadores. Universidades del crimen, comentábamos, cuando el sistema penal judicial pone ahora sí que en la misma caja, en el mismo lugar, lo mismo un narcotraficante, extorsionador, asesino, sicario, lo peor pues del crimen, lo pone junto a un delincuente del orden común que a lo mejor se robó, decía Sales Heredia, pues unas bicicletas o una bicicleta o un reloj. Y ahí pues no me digas quién domina. Lo que ha sucedido en Topo Chico es el enfrentamiento por algo gravísimo que se da en las prisiones todos los días, el autogobierno, es decir, el gobierno de los que están presos. Dijo Renato Sales hace rato que el 70% de los centros... ¿60? 70 te dijo a ti, de los centros penitenciarios federal y estatales, en su totalidad, están en manos del crimen organizado, están dominados por los malos. ¿Y qué pasa? No pasa nada, Pepe. Entonces, mientras estos centros penitenciarios no tengan una renovación, una refundación, el sistema de justicia no va a funcionar, punto. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando oigo esta historia es que hace unos días desapareció una periodista en Veracruz, hubo otra vez una desaparición de 5 personas, como ocurrió en Ayotzinapa el año pasado. Caso muy similar, Muy similar. Y entonces son tantas las situaciones ya de degradación y distorsión y mal funcionamiento del sistema de justicia penitenciario, de procuración y administración de justicia, que pues hoy fue este problema en la penitenciaría y los políticos se van a pelear 2 o 3 días, pero mientras no haya una sanción efectiva, real, sobre los responsables políticos que hacen que esto ocurra, va a seguir siendo lo mismo, Pepe, una y otra vez. Y entonces la Federación trata de llegar a poner orden y tratar de tapar los parches, pero si los gobernadores y los gobiernos estatales no asumen su responsabilidad, y yo no veo que lo vayan a hacer, porque además hay una cosa, Pepe, en 2017 vamos a empezar a tener un impacto muy negativo en las finanzas públicas de los estados por el tema de la caída de los ingresos petroleros. Y los gobernadores, por primera vez en 15 o 20 años, primera vez en la historia moderna de este país, van a sentir lo que es tener menos dinero. Todavía incluso este año las participaciones y las transferencias federales aumentaron por el IEPS de gasolinas que compensó la caída del precio del petróleo, pero a partir del próximo año eso va a ser diferente. Entonces, si yo soy gobernador, voy a invertir 1,500 millones de pesos en una penitenciaría que se va a tardar en construir 7 años, por lo tanto nadie me va a agradecer, nadie me va a aplaudir, o voy a mantener el subsidio a la nómina, o voy a mantener el gasto en los programas sociales, algunos de los cuales no funcionan bien. ¿Qué crees que va a ocurrir? Yo creo que este problema se puede mantener y mantener. Y crecer. Y crecer. Y ser cada vez más complejo. Michoacán, ¿cuántos años pasó con su problemática de inseguridad? El país, ¿cuántos años lleva con su crisis penal adentro de los penales? Con un sistema de justicia obsoleto. Nos explicaba, tú lo escuchaste, Renato Sales Heredia, diciendo, muchas veces los reos de alta peligrosidad están en la misma celda con reos del fuero común, porque son decisiones del sistema judicial llevarlos ahí, ponerlos ahí. Los reos poderosos que pueden contratar abogados, en fin, apelan sentencias o mandatos según los cuales deberían ser enviados a otros penales de máxima seguridad o de mayor seguridad, y ellos interponen amparos, argucias de la ley, en fin, sus recursos, y logran que la justicia
justicia o amedrentan a la justicia para que los dejen donde están, para que puedan seguir operando aún desde la prisión. Esto es la base hay un sistema de corrupción en el sistema judicial brutal, que es lo que propicia que se den estos hechos ahora de sangre escandalosos con, ¿cuántos dijimos? 49 muertos. Y lo que va a pasar es que viene el Papa, todo el mundo se lo olvida, en una semana vamos a tener otro tema, Pepe, y en 5 meses, en 8 meses, en un mes y medio, en otro penal, en otra entidad del país va a haber otro motín, y entonces todo el mundo va a decir, pero ya vieron lo de Monterrey, nadie hizo caso, y dentro de un año se van a fugar 250 de otro penal. O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? A mí lo que me preocupa es que el proceso de degradación de muchas instancias de la vida pública y del funcionamiento de los gobiernos están ocurriendo por la impunidad, por la falta de castigo cuando las cosas salen mal, ya sea por comisión o por omisión. Y claramente hay un problema de omisión de quienes en los últimos 15 o 20 años en Nuevo León y en otras entidades del país claramente no han invertido en un asunto que no paga políticamente, pero que es una obligación de los gobernantes. Luis Carlos, te agradezco mucho que nos ayudes a entender el contexto. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, por supuesto. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información.